¿Cuántos de nosotros estamos conscientes de que la principal amenaza en contra de la libertad individual y de la propiedad privada no es, por ejemplo, el crimen organizado o algún grupo terrorista? No, la principal amenaza en contra de la libertad individual y de la propiedad privada es el gobierno. Para que usted se vuelva a sentir en las mejores condiciones de su vida. Y no me refiero solamente al gobierno mexicano, sino al gobierno en general. Hay que tener en cuenta que los tres poderes del gobierno son el poder para obligar, el poder para prohibir y el poder para castigar. De entrada, el poder obligar a los ciudadanos a entregarle parte del producto de su trabajo, que en eso consiste cobrar impuestos. El gobierno obliga a los ciudadanos a entregarle parte del producto de su trabajo. Y aquí la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué justifica eso que, dicho así, alguien obliga a una persona a entregarle parte del producto de su trabajo? Pues bien, puede ser calificado de robo, que es lo único que justifica que el gobierno obligue a los ciudadanos a pagar impuestos, a entregarle parte del producto de su trabajo. Lo único que lo justifica y que crea la obligación moral de los ciudadanos para pagar impuestos, más allá de las obligaciones legales que existan, es que el gobierno, con toda honestidad y la mayor eficacia posible, imparta justicia. Y al hablar de la justicia, que es la virtud por la cual respetamos los derechos de los demás, hay que distinguir entre la práctica de la justicia y la impartición de justicia. La práctica de la justicia nos corresponde a nosotros los ciudadanos y consiste en respetar los derechos de los demás, comenzando por los tres derechos naturales que nos corresponden por el hecho de ser personas: el derecho a la vida, el derecho a la libertad individual y el derecho a la propiedad privada. Practicar la justicia es respetar los derechos de los demás, que es, vamos a decirlo así, el precio que debemos pagar para convivir civilizadamente. Pero, ¿qué sucede con aquellos ciudadanos que no respetan los derechos de los demás, que no actúan con justicia, que van por la vida matando, violando el derecho a la vida, secuestrando, violando el derecho a la libertad individual, robando, violando el derecho a la propiedad privada? ¿Qué pasa con esas personas que actúan de manera injusta? Que debe haber un tercero, que tiene que ser el gobierno, que se encargue de la impartición de justicia, que consiste fundamentalmente en dos tareas. La primera, castigar a quien viola los derechos de los demás, es decir, castigar al delincuente. Pero además, muy importante cuando de impartición de justicia se trata, obligarlo al delincuente, a quien violó derechos de otras personas, a resarcir a la víctima, a reparar el daño causado. Lo que verdaderamente justifica de entrada, desde el punto de vista de la ética, el cobro de impuestos, es que el gobierno, con toda honestidad y con la mayor eficacia posible, imparta justicia. Y la impartición de justicia tendrá que darse cuando haya ciudadanos que no estén dispuestos a practicarla, que no estén dispuestos a respetar los derechos de los demás. Y yo creo que esto, la impartición de justicia, es el parámetro que debemos medir para responder a la pregunta si el cobro de impuestos se justifica o no. Si un gobierno, con toda honestidad y la mayor eficacia posible, imparte justicia, el cobro de impuestos está justificado. Pero si un gobierno deja mucho que desear en la impartición de justicia, de entrada porque actúa deshonestamente, lo cual le resta eficacia, el cobro de impuestos pierde toda legitimidad, sobre todo desde el punto de vista ético, por más que legalmente tenga uno que pagar impuestos, pues porque eso es lo que dice la ley. Y aquí la pregunta que debemos hacernos en nuestro país, en México, es ¿cómo andamos en materia de impartición de justicia?
Bueno, con un grado de impunidad por arriba del 95%, lo cual quiere decir que más del 95% de los delitos que se cometen, de las injusticias que se practican, quedan impunes, quedan sin castigo, quedan sin reparar el daño causado, pues difícilmente podemos decir que tenemos gobierno. O en el mejor de los casos, pues que tenemos un gobierno fallido, y esa falla en el gobierno en materia de impartición de justicia le resta toda legitimidad ética al cobro de impuestos. La pregunta que muchos mexicanos nos hacemos es si a partir del 1 de octubre del año entrante, con el cambio de gobierno, llegará al poder un grupo de personas capaces de realizar con toda honestidad y la mayor eficacia posible la tarea esencial del gobierno, aquella a la cual no puede renunciar sin dejar de ser gobierno, que es la impartición de justicia, castigar al delincuente y obligarlo a resarcir a la víctima. Y esta falta, vamos a decirlo así, de impartición de justicia en el país no es algo nuevo, no es algo que haya surgido con la Cuarta Transformación, es algo que venimos arrastrando desde sexenios atrás. Y esto, insisto, es grave porque de entrada le resta al gobierno cualquier, vamos a decirlo así, legitimidad desde el punto de vista ético para obligarnos a ustedes y a mí a entregarle parte del producto de nuestro trabajo, es decir, a pagar impuestos. Lo único que justifica el cobro de impuestos es un gobierno que con toda honestidad y con la mayor eficacia posible imparta justicia. Y esto, desafortunadamente, en México deja mucho que desear. En el futuro inmediato, y por inmediato me refiero al próximo sexenio, pues eso como muchas otras cosas en este país, es un volado. La moneda está en el aire.